En el siguiente reportaje entenderemos el contexto de la relación mediática que existe entre el presidente Rodrigo Chávez y Grupo Nación. En esta primera parte analizaremos el caso de Parque Viva y en una segunda parte veremos la razón de los ataques de ambos protagonistas. Lo más reciente inició el pasado 8 de julio mediante un comunicado de prensa que hizo el Ministerio de Salud donde informaba la inhabilitación de las actividades masivas en Parque Viva. La razón es el altísimo tránsito de vehículos que generan estos eventos, los cuales podrían entorpecer la atención de emergencias como incendios, terremotos, accidentes de tránsito, entre otros. Según este medio de comunicación, el cierre de Parque Viva se da después de un ataque del presidente Chávez directamente a la nación. Esto hace referencia a las declaraciones del presidente en la conferencia de prensa del 6 de julio. Incluso este medio de comunicación detalla que este ataque del presidente ya estaba previsto. Así lo informó La Nación. Horas antes de la conferencia de prensa, fuentes confiables informaron a La Nación que el mandatario llevaba en agenda el ataque a este medio. Lo abordaría ante una consulta que formularía uno de los periodistas. Finalmente, la pregunta la realizó Richard Molina del sitio El Guardián. El medio no informó quiénes fueron dichas fuentes que dieron esta información. Y la pregunta que le hizo el periodista Richard Molina al presidente fue la siguiente: ¿cuál es su criterio en torno a la solicitud que hizo la Caja a la Sujeval en torno al tema de bonos pendientes de parte de Grupo Nación? Salió a relucir en conferencia de prensa que son más de 6.000 millones de colones lo que debe pagar la Nación a los fondos de pensiones administrados por la Caja. El presidente declaró que sí se siente preocupado debido a que al parecer la capacidad de pago de este medio es muy leve. Según esta nota de Semanario Universidad, el total de lo que debe pagar la Nación son 9.911 millones a pensiones de la Caja y a otras 3 operadoras del ROP entre 2024 y 2025. La razón por la cual los gerentes de la Caja hicieron esta consulta es que la Nación reportó pérdidas de hasta 350 millones de colones a inicios de este 2022. A pesar de las pérdidas, Grupo Nación sigue trabajando en un proyecto inmobiliario y además reparte dividendos a sus accionistas. La respuesta del medio es que ellos están generando flujo de caja y además el director ejecutivo de Grupo Nación detalló que ya tienen recursos líquidos para cubrir un 72% de la obligación pendiente. Durante este fin de semana el medio hizo numerosas notas haciendo referencia al supuesto ataque por parte del presidente. Y nuevos datos surgieron. Por ejemplo, Parque Viva nació sin una planificación vial para eventos masivos, según detalla el alcalde Humberto Soto al periódico La República. Y el medio El Guardián tiene la copia de un correo donde Parque Viva reconoció problemas de caos vial desde el 2017. La diputada Cisneros mencionó que algunos confunden la libertad de prensa con los negocios particulares. Y la diputada Álvarez mencionó que cerrar Parque Viva pone en riesgo los valores costarricenses. Y en la segunda parte de este reportaje les mostraré cuáles son las razones del conflicto entre el presidente Chávez y Grupo Nación. Parte 2. La razón de los ataques. La pregunta es: ¿quién fue el primero en tirar la piedra? En el artículo de opinión publicado en El Mundo CR se lee: los primeros en tomar partido en contra del ahora presidente fueron los empresarios de Llorente de Tibás. Habla de las páginas y los muchos titulares que salieron en La Nación con acusaciones en contra del entonces candidato y de la influencia del periódico en otros gobiernos. Estos son algunos de los muchos titulares que publicó el periódico La Nación durante la campaña electoral de este 2022. Durante la campaña, el entonces candidato lanzó un video explicando del por qué Grupo Nación no lo quería en el poder. En este video el presidente hizo referencia entre la supuesta relación que existía entre Grupo Nación y los gobiernos del PAC, ya que en 2014 el entonces mandatario Luis Guillermo Solís abrió otra vez el portillo para conciliar con grandes evasores fiscales. Recordemos que el medio estaba acusado por defraudación fiscal y por simulación de ventas de rotativas. En 2001, La Nación vendió sus rotativas y la Fiscalía consideró que evadió impuestos. Y en 2014, el Estado llegó a un acuerdo de pago con La Nación por un caso abierto desde 2005. En Costa Rica se prohibía conciliar con los grandes evasores fiscales. Sin embargo, el 28 de mayo de 2014, el entonces presidente Luis Guillermo Solís derogó ese decreto. Tras el acuerdo entre el gobierno y Grupo Nación, el medio tuvo que pagar más de 2.200 millones de colones en impuestos, multas e intereses. Y durante la administración del expresidente Carlos Alvarado, se firmó un acuerdo entre La Nación e Incofer para llevar el tren eléctrico a Parque Viva. Según el medio CR Hoy, dicho convenio incrementaría el costo del tren eléctrico a casi 150.000 millones de colones. Incluso este medio informó que Incofer y Nación divulgaron datos falsos para justificar la línea 4 que conectaría Parque Viva y El Coyol, ya que en los documentos originales del Incofer no existía esta línea 4. Y a la fecha Incofer se niega a decir quién dio la orden política de llevar el tren hasta Parque Viva. Y estos no son los únicos casos que se denunciaron durante la administración de Carlos Alvarado.
ya que la diputada Franny Nicolás denunció que la nación tenía más de 13.000 millones de razones para defender contra viento y marea al gobierno del PAC. En 2020 denunció que en los últimos 6 años el gobierno del PAC había invertido más de 13.000 millones de colones de los fondos de pensiones de los costarricenses en certificados de la nación. Declaró que era lamentable que el gobierno pusiera en riesgo los fondos de pensiones con tal de comprar el cariño de este medio. Incluso el presidente Rodrigo Chávez dio a conocer lo que el exmandatario Carlos Alvarado había comprado en publicidad a la nación, que eran 2.300 millones de colones según los datos del SICOP. Explica que estos serían 60 millones de colones mensuales aproximadamente. En aquel entonces el ahora presidente finalizó su discurso con la siguiente pregunta: juzgue usted si la nación quiere defender a esta patria bendita o si defiende a capa y espada sus lucrativos negocios con los políticos de siempre. Así culmina esta segunda parte de este reportaje del presidente y la nación.